quiero platicarte que en estos días he estado leyendo. A mí me encanta la historia de la iglesia, gracias. He estado meditando de diferentes hombres de Dios que han influenciado la historia con sus aportaciones. Todos ellos en algún momento predicaron, y he estado leyendo los sermones de un George Whitefield, John Wesley, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, D.L. Moody. A lo mejor alguno de ellos te suena, pero lo increíble de lo que estoy descubriendo, no es la primera vez que leo sus sermones, es que me encantaría hacer una serie a partir de, la mayoría de ellos están entre el siglo XVII, siglo XVIII, percibir que esos sermones, por ejemplo, han sido relevantes hasta el día de hoy. Bueno, son relevantes hasta el día de hoy porque hay algo que no cambia, y es la verdad de Dios. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué es lo que cambió? Los tiempos, las necesidades, tal vez son otras, los ejemplos. Mira, si invitáramos a algunos de esos predicadores al día de hoy, yo creo que predicarían ese mismo mensaje, solamente con diferentes ejemplos, porque la palabra de Dios no cambia. Y lo que hoy yo quiero hablarte, normalmente inicio siempre con el título, pero hoy quiero iniciar con esta. Lo que vas a escuchar el día de hoy, se habló por primera vez en una universidad en Inglaterra. Fue el 25 de julio de 1741. La imagen que tienes ahí es ese día, el 25 de julio de 1741. Y quien tienes ahí es el que está dando el sermón. Se llama John Wesley. Y el mensaje que he titulado el día de hoy va a ser el mismo título de ese 25 de julio de 1741. Y yo sé que cuando escuches ya el título, algo va a empezar a aperturarse en tu corazón el día de hoy. Ese sermón fue uno de los sermones más populares de John Wesley en todo su ministerio. Si conoces un poco de su historia, sabes que fue un hombre que escribió muchos libros, que predicó infinidad de veces, que hizo grandes cosas, pero este sermón, y así como podría hablar de diferentes sermones de ciertos hombres, creo que es el más popular del cual él habló en ese momento a una audiencia, ojo, cristiana. Y el título lo voy a dejar tal cual, es el casi cristiano. Y conmigo, el casi cristiano. Wow. ¿Cuántos ya sintieron un primer impacto? El casi cristiano. Ahora, quiero iniciar, familia, con una breve referencia de lo que podría ser este tiempo. Imagínate que el día de mañana te levantas y le oras al Señor: Señor, bendice mi vida. Y el Señor respondiera: claro que te voy a bendecir, pero no del todo. Te voy a casi bendecir. Que le empezara a decir: Señor, guárdame del camino, y que Dios contestara: bueno, te voy a proteger, casi te voy a proteger. Los frenos de tu coche no funcionan tan bien, te puedo cuidar en eso, pero del semáforo que no está funcionando, ahí encárgate tú. Que llegaras a fin de mes y le dijeras: Señor, provee mis necesidades, y el Señor respondiera: te daré casi lo necesario. Que enfrentaras una tentación fuerte y que le pidieras: Señor, dame fuerzas, y el Señor te dijera: bueno, casi te daré fuerzas. Que un día caigas enfermo, ¿verdad? Lloraras por sanidad y le dijeras: Señor, sáname, y el Señor contestara: bueno, el dolor se va, pero la preocupación se queda. Imagínate que al final de los días estés frente al trono de Dios y le preguntes: Señor,
entraré a tu reino, y el Señor te responda, pues estuviste cerca, casi entraste, porque en realidad fuiste un casi cristiano. ¡Pum! Creo que aquí hay una definición contundente. ¿Eres o no eres? Que pudiéramos decir, bueno, voy a tomar casi agua, o sea, casi agua. En realidad no es agua, es casi agua. ¿Quién quisiera eso? Recuerdo el ejemplo tal vez que estoy tratando de introducir en esta mañana. Nadie quisiera esa forma de versión de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Dios no nos casi nos bendice? ¿Cuántos están de acuerdo de Dios es casi nos restaura? Entonces, ¿por qué nosotros si casi le obedecemos? Cierra un momento tus ojos. Padre, gracias por tu palabra que hoy va a ser expuesta. Gracias por tu verdad que nuevamente es relevante para el día de hoy. Este sermón de 1700 del siglo XVIII sigue retumbando el día de hoy. Porque los tiempos solamente son los que han cambiado. Pero al día de hoy nos damos a la necesidad de evaluarnos y decirnos, Señor, no quiero ser un casi cristiano. No queremos ser una casi iglesia cristiana. No queremos ser el que casi responde a tu obediencia. Queremos realmente hacerlo. Padre, que el día de hoy sea una radiografía espiritual atravesando todo lo que, Señor, aún está oculto, y que podamos responder, Señor, porque al final hay un detalle: el casi cristiano aún no ha entrado al reino. El casi cristiano aún no ha nacido de nuevo. Te pedimos entonces, Señor, que nos ayudes a ver qué necesitamos, qué es lo que está faltando, porque no queremos llegar en el final de nuestros días y decir, casi lo logramos. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre es el nombre de Cristo Jesús. Amén. La primera parte de este tiempo voy a hablarte lo que según Wesley en ese día habló qué significa ser un casi cristiano, para que se describa perfectamente ese concepto. Y la segunda parte de este mensaje lo voy a separar en ver cuáles eran de alguna forma los retos que enfrentaba la iglesia del siglo XVIII y cuáles son los retos que al día de hoy enfrentamos, para que veas la similitud y te des cuenta que si Wesley estaría al día de hoy, solo cambiaría de ejemplos, pero predicaría el mismo mensaje. Más porque las verdades de Dios son atemporales y porque lo que necesitaron en el siglo XVIII lo necesitamos hoy en la iglesia del siglo XXI. Quiero iniciar con esto. ¿Qué te parecería si el día de mañana allá afuera, o lo tenemos aquí en un rotulado, bueno, en una lona allá afuera, pero si le ponemos en lugar de iglesia cristiana, le ponemos iglesia casi cristiana? ¿Qué mensaje mandaríamos? ¿Bueno o malo? Malo. ¿Por qué? Porque dicen, oye, eso es que ¿a poco se puede eso? ¿No? Oye, y si los que venden algún producto, imagínate el que diga, yo vendo mole poblano, voy a cambiar mi rótulo, vendo casi mole poblano, ¿qué te daría a entender? Pues es un buen intento, para ese mole sabe tal vez a mole, pero no es mole. Bueno, al día de hoy, familia, en la práctica, es la gran realidad, y yo no quiero fomentar para que eso suceda, que hay muchas iglesias que aunque tengan un letrero y que diga iglesia cristiana, en realidad son iglesias casi cristianas. Y lo que puede suceder afuera también es una reflexión para nosotros, para decir cómo podemos transitar esta vida pensando que casi somos cristianos. Bueno, quiero empezar a describir lo que en ese momento Wesley predicó un poquito. Este mensaje tiene una base en el libro de los Hechos, cuando tú recuerdas en el capítulo 26,
no sé si recuerdas que ahí hay una defensa del apóstol Pablo frente al rey Agripa y la reina Berenice. Él está apelando porque han sido tomado preso de forma injusta, tú lo sabes, por causa del evangelio. Pero cuando apela frente a los reyes, que son las autoridades en ese tiempo, donde él tiene que presentar su defensa, Pablo presenta defensa de forma magistral, relatando. Si tú tienes tu Biblia, me gustaría que fueras a tu Biblia y comprobaras todo lo que te estoy hablando. Pudieses percibir que Pablo en ese capítulo 26 da su testimonio, habla de lo que fue su encuentro en Damasco, de cómo el Señor lo llamó y cómo es lo que es el evangelio. En pocas palabras presenta a Cristo y a este crucificado y la intención de su llamado. Y hay una respuesta de parte del rey, obviamente un rey inconverso, pagano, familiar de Herodes el Grande, Agripa, y le dice, mira aquí lo tienes en pantalla. La respuesta es, Agripa dijo a Pablo, ¿cómo? Dilo fuerte conmigo. ¿Qué le dijo? Por poco me persuades. Y es lo que Wesley dijo, este es un casi cristiano. ¿Cuántos casi cristianos estarán sentados en este auditorio? Yo espero que no. Yo me he determinado a no fomentar un casi cristianismo, a una casi fe, a una casi verdad, a una casi madurez. No, creo que Agripas hay muchos en el entorno, en nuestro medio. Y eso es lo importante, que el día de hoy que tú puedas percibir quién es primeramente un casi cristiano. Bueno, Wesley no se está dirigiendo a ateos, no se está dirigiendo a paganos. Ahí en la Universidad de Oxford, frente tenían una capilla y le llamaron el Club de Santidad. Ahí Wesley predicaba y hablaba y enseñaba. Se reunía un grupo de cristianos. No está dirigiendo a otro tipo de personas que no conocen, sino a personas, voy a decirlo así, religiosas, a personas moralmente correctas y que ya están familiarizadas con la fe cristiana. Esos son los casi cristianos. Ahora, ¿qué hay en un caso casi cristiano? Ahí va la lista. Bueno, según Wesley, dijo que un casi cristiano tiene una conducta externa intachable, vive moralmente correcto, evita pecados escandalosos, cumple normas éticas y religiosas, practica las disciplinas espirituales. ¿Qué quiere decir eso? Ora, lee la Biblia, asiste a la iglesia, participa de las ordenanzas del Señor, posee un conocimiento doctrinal, cree intelectualmente las verdades cristianas, acepta la autoridad de las escrituras, confiesa las doctrinas, por así decirlo, ortodoxas, muestra celo religioso, defiende la fe, se indigna por el pecado, incluso puede servir en la iglesia. ¿Eso es qué? ¿Eso es un qué? ¿Eso es un qué? Entonces algunos dijeron, yo no llego tal vez ni a casi. Dios santo, ¿esto es un qué? Casi. O sea, cuando yo empiezo a ver esto y empecé a leer y dices, ni le llego tal vez al casi. Ahora, recuerda, pregunta, ¿todo esto está bien o está mal? Está bien, digno de admiración. ¿A poco no? ¿Sí escuchaste la lista? Ahora, todo eso Wesley reconoce que es bueno, pero no es suficiente. Falta algo, y esa es la tesis de este sermón. Mira, porque el casi cristiano, así como Agripa, carece de algo. Ya te lo dije, ya respondí. ¿Qué es un casi cristiano? Según Wesley, todo lo que acabo de decir. Ahora, pero hay un elemento sumamente importante. Aquí lo tienes. El casi cristiano carece de una fe viva. ¿Qué es una fe viva? Una fe que produce una palabra clave. Dilo fuerte. ¿Una qué? Transformación interior. Para Wesley el problema no era la falta de religión, sino la falta de un nuevo nacimiento. ¡Wow! Hay muchas personas que tienen buenas intenciones y hacen una devota religión,
pero no ha nacido de nuevo. Porque para Wesley, el elemento, y coincido totalmente, más importante, de hecho, él lo narra desde, si tú conoces el testimonio de este hombre, él fue ministro anglicano ahí en Inglaterra por muchos años. Y es hasta que lo envían de misionero, ¿verdad?, a las famosas colonias de aquel tiempo en los Estados Unidos, donde en el transcurso el barco empieza casi a naufragar, y ahí es como dicen, me voy a arrepentir de todo, ¿verdad?, porque estoy... Y él se dio cuenta de algo, que tenía todos los elementos de un caso cristiano, pero no tenía una fe que produce una transformación interior. Y él lo dice, yo era un religioso, pero no tenía la fe realmente que produce una transformación. ¿Qué es una fe que produce transformación? Voy a tratar de describirla. Una fe tiene este contraste. No solo es creer en Cristo, es confiar en Cristo. No es solo aceptar verdades, es descansar en la gracia de Dios. Es amar a Dios no solo por obediencia externa, o no solo porque algunos pueden decir es por el temor al castigo, sino es un amor sincero a Dios como tu motivación principal. Wesley contrasta a lo que es el concepto del cristiano, el casi cristiano, a lo que deberíamos de ser. Y conmigo, cristianos por completo. El casi cristiano contrastado con el cristiano por completo. ¿Por qué? Porque el cristiano verdadero ha nacido de nuevo, vive por fe, ama a Dios con todo su corazón y ama al prójimo como fruto del amor por Dios. Persevera en la santidad, no por mérito, sino por gracia. Y va avanzando en esta intención para continuar dándose cuenta que tenemos un Dios completo, no en porciones. Entonces, la pregunta que yo quiero formular es la siguiente: ¿quién es un cristiano verdadero? ¿Quién es un cristiano verdadero a lo que en el contraste de este tiempo, otra vez, las circunstancias de 1741 tal vez son diferentes a las circunstancias del día de hoy, pero encontramos conexión y precisión en lo que hoy tenemos que entender, que es la misma intención? Como hubo casi cristianos en el siglo XVIII, en el siglo XXI también hay casi cristianos. Voy a empezar. Las circunstancias de 1741, ¿sí?, hablaban, en los tiempos de esa Inglaterra de Wesley, era una asistencia común a la iglesia, ¿sí? Hoy en día muchas personas en este año también se identifican como cristianas. Voy a decirlo de esta forma, pueden decir: soy miembro activo, participo en el ministerio, trabajo tal vez para ello, pero aquí está la gran diferencia. Se puede estar cerca del cristianismo, una vez más, pero sin haber nacido de nuevo. ¡Wow! La falsa seguridad religiosa es lo que aumenta a las cuestiones que hoy en día estamos entendiendo. Por ejemplo, en 1741 había una confianza en las prácticas externas. ¿Cuáles son esas prácticas? El bautismo, la liturgia, la religiosidad, la pertenencia eclesial. Eran vistos como: esa persona es espiritual. Pero eso no ha cambiado. En el 2026, al día de hoy, tenemos las mismas intenciones. Hoy podemos traducirlo a servicio ministerial, liderazgo, conocimiento bíblico, activismo incluso de forma práctica. Una vez más, tenemos que entender esto: las disciplinas espirituales se siguen confundiendo con la salvación. Wow. Tú puedes orar, tú puedes venir a la iglesia, tú puedes tomar tu Biblia y aún así no haber nacido de nuevo. No confundamos las disciplinas espirituales con lo que es, una vez más,
la salvación. La fe que dijo Wesley, la fe que salva, es una fe, como lo dice su palabra. Wesley no dijo otra cosa más que las escrituras. Una fe que no produce obras es una fe muerta. Una fe que no transforma y que no te lleva a pasos prácticos, simple y sencillamente te deja en casi cristiano. En el siglo XVIII, también, estoy tratando de contrastar, había un cristianismo culturalmente aceptado. Hasta cierto punto ser cristiano en ese tiempo era socialmente ventajoso. Era parte del tejido cultural. Tú sabes, Inglaterra es sumamente una nación cristiana, protestante, como le decimos, ¿sí? Que fue gran parte influenciada para llevar a las misiones de Estados Unidos. Y hoy Estados Unidos es un país que, aunque pongo comillas cristiano, se debe a muchas de esas misiones que llegaron a las diferentes colonias de los Estados Unidos. Pero lo que voy es que ese cristianismo del siglo XVIII, culturalmente aceptado, al día de hoy, también en muchos contextos en nuestra nación y en América Latina, sigue también teniendo esos mismos tintes. Tenemos un cristianismo que tiene hasta cierto punto un toque de conversión, pero sigue siendo lo que yo llamo un cristianismo nominal. Algunos lo llaman un cristianismo cultural. ¿Qué es eso? De nombre, de mote, de fama, pero intrascendente. No impacta a nadie. Se queda en las cuatro paredes de la iglesia. No hay gente impactando los sectores de su sociedad. Viven un cristianismo, como lo yo llamo, que sigue al día de hoy. Por eso estoy en contra de un cristianismo nominal, porque hasta el día de hoy lo que produce solo son casi cristianos. Entonces, ¿cuáles son los retos que hacen urgente, otra vez, que sermones como este nos puedan llevar a cambiar? El decir, Señor, qué duro está esto. Yo no quiero ser un casi cristiano. ¿Cuáles son los retos ahora en el siglo XXI que hacen que este sermón sea urgente? Bueno, número uno, dejar de alimentar a lo que yo llamo el cristianismo de consumo. ¿Sí? Una vez más, el cristianismo no es un producto. No puedes ver a la iglesia como un buffet y elegir sí que sí voy a tomar, que no voy a tomar. No puedes venirte y plantarte las verdades de la Biblia y escoger y decir, esta me gusta y esta me agrada, pero esta no. Cristianismo de consumo elige a todo lo que es Dios como si fuera un producto. El cristianismo de consumo mide la espiritualidad por emociones o experiencias. ¿Cuántas veces he escuchado, hoy estuvo bueno, hoy no estuvo tan bueno? Cristianismo de consumo. Hoy sí sentí bonito, pues hoy no tanto, como que le faltó, ¿no? Confunden motivación con transformación. Confunden motivación con transformación. Ahora me entiendes por qué hay iglesias casi cristianas, porque solamente lo que van a escuchar es motivación, motivación, motivación. El cristianismo de consumo te hace ver que la fe está centrada en ti, por eso se convierte en algo tan incómodo el cristianismo. Porque el cristianismo por sí solo atenta contra tu propio yo, con nuestro propio egoísmo. Te saca de la zona de confort y te hace ver que debes de medirte bajo la centralidad de la cruz, la cual estamos llamados a tomar todos los días. Muchos quisieran una espiritual bonita,
pero sin cruz. El cristianismo de consumo busca beneficios. Denme, prométeme, dame, sáname, restáurame, cámbiame, límpiame, sácame. Parece no sé qué, ¿verdad? Busca beneficios, pero no busca rendición. Está más centrada en cuánto me puede dar, pero no cuánto yo puedo ofrecer. Cuánto busco y demando, ¿verdad? Que me ayuden, pero no dispuesto a rendir mi vida. Hay activismo. Puedes estar ocupado, pero no transformado. Puedes servir mucho, pero puedes estar orando poco. Puedes conocer la Biblia, pero no amar con todo tu corazón a Dios. Puedes hacer cosas para Dios, pero vivir lejos de su voluntad perfecta en tus acciones. Di conmigo, no basta con saber de Cristo. Dilo fuerte. Hay que vivir en Cristo. Ahora entiendes por qué hay casi cristianos. Si el día de hoy, familia, mira, yo soy el primer confrontado. Yo soy el primero en evaluarme. Porque vuelvo a decirlo. Podemos estar haciendo todo eso bien, y yo reconozco, de verdad, sin hacerle como decirle, darles por su lado, pero que esta casa, por la gracia de Dios, está haciendo las cosas bien. Pero solo hacer las cosas bien no es suficiente si nuestras vidas no están siendo transformadas, si nuestro corazón no está cambiando, si nuestra forma de trascender a donde estamos llamados, que es, como lo decíamos el miércoles, la iglesia del lunes, la iglesia del martes, la iglesia de todos los días, entonces te voy a decir, sabes de Cristo, pero aún no vives a Cristo. Hay una diferencia abismal en saber. Claro que hay que saber, porque si no, ¿cómo voy a actuar? Pero si te conformas en el saber, te quedarás estático. Hay un ejemplo claro en las Escrituras. Por eso, mira, yo hago la pregunta y quiero que todos lo podamos reflexionar. ¿Somos discípulos transformados? ¿O solo somos creyentes informados? Hasta rima. ¡Pum! ¿Sí? El Espíritu Santo el día de hoy está sacando la espada y viene muy filosa. Pregúntate, ¿eres un discípulo transformado o solo es un creyente informado? Bueno, un creyente informado es un casi cristiano. En el tiempo del Señor Jesús había un montón de creyentes bien informados. De hecho, se agruparon en diferentes grupos. Uno de los más informados, más eruditos, era un grupo llamado fariseos. Tenía una peculiaridad, muy doctos en la ley. Había otro segundo que era también, no le quitamos rigurosidad a su estudio, pero también tenía una cuestión un poco política, saduceos. Y también había otro que eran un poco más radicales, incluso podían llevar a asesinar si no llevaban a cabo el judaísmo. Uno de ellos fue un discípulo del Señor Jesús, con Z, celotes. Y uno de esos grupos, un día, para tentar a Jesús, unos creyentes bien informados, se acercan con una intención, obviamente, no de saber, que decir, para poner a prueba. Si tú vas al contexto del pasaje que vamos a ver, te vas a dar cuenta cuáles son sus intenciones. Y el Señor Jesús, ¿sabes? De forma magistral, les da una cátedra, voy a decirlo así, les da una síntesis de lo que todo es el Antiguo Testamento, porque ellos eran especialistas en conocer la ley. Y les evidencia que hasta el día de hoy hay muchos solo creyentes informados, pero no necesariamente
discípulos transformados. ¿Dónde está eso? Mateo capítulo 22. Es el clímax hacia donde me voy a dirigir los últimos minutos. En cuanto a los fariseos, oyeron que habían silenciado a los saduceos, ahí están. Con esa respuesta, había un dime y direte. Tú tienes que ver el contexto para darte cuenta cuáles eran sus intenciones. Imagínate, se juntan. ¿Qué dice ahí? ¿Para qué? ¿Para qué? Como si fueran unos detectives. ¿Te has sentido en alguna vez en una? Yo a veces me siento, bueno, en algunos contextos, ¿verdad? Como si me estuvieran, como para decir, a ver si sabe, ¿no? Así pusieron al Señor Jesús. A ver si sabe, a ver si de veras, así muy acá, ¿no? Lo que no esperaban era la forma magistral en cómo les iba a responder de forma correcta. Y también iba a evidenciar su falta de transformación. Versículo siguiente. Uno de ellos, siempre hay uno, ¿verdad? Siempre hay uno, es un cabecilla, ¿verdad? Uno que se cree muy acá, ¿no? Yo creo que uno de esos fue el dijo, a ver, ¿cómo era este perfil? No era conocedor de la ley. ¿Qué era? Tipo brillante, no hay que demeritar eso. Un tipo brillante, en los tiempos de Jesús, un experto en la ley tenía que conocer las escrituras de memoria. Lo que tienes ahí en 39 libros del Antiguo Testamento era acá, mira, acá. Porque no existía la imprenta, no había, los pergamientos, solo había de porciones en las sinagogas, no te ibas a esperar eran gente erudita más no poder, dedicaban toda su vida al estudio de. Otra vez, casi cristiano, alguien bien informado, y le va y le hace, ¿para qué? Léelo conmigo, ¿intentó qué? Qué bonito, ¿verdad? Al día de hoy, solamente hay versiones de fariseos, al día de hoy vas a encontrar un montón en redes sociales, que la intención no es lo que buscan, no es cómo hago crecer al cuerpo de Dios, sino cómo tiendo trampas para mi vanagloria, para hacerme sentir bien, para lo que quieras. Intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Vea, presta atención. Versículo siguiente. Maestro, mira, todavía. ¿Sabes que este título, Jesús no fue, voy a decirlo de esta forma, a una escuela formal rabínica de aquel tiempo? Por los estudios que he tenido, Jesús no fue al Bet Midrash, al Bet Sefer, al Bet Talmud, a esas diferentes escuelas rabínicas de aquel tiempo, que eran, digamos, los estudios formales para capacitar a una persona. Pero Jesús era un maestro. Jesús sabía, y este maestro es así como que tendencioso, ¿no? Como diciendo, a ver, porque si le digo maestro y no contesta bien, ¿qué va a quedar mal? ¿Quién va a evidenciarlo? Y le dice, no creas que estaba reconociendo su autoridad como maestro, estaba buscando ponerle una trampa. Y a ver si sabes, Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? ¿Dónde está eso? Pregunta Instituto Bíblico. ¿Dónde está eso? Libro de Deuteronomio. Jesús va a contestar. A ver, lo estás poniendo a prueba, ¿verdad? Va. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento y el más importante. Si tú vas a las Escrituras, efectivamente es Israel. Hoy el Señor uno es, y empieza a hacer todo lo que conocemos, sabemos, referenciamos, proclamamos. Pero el Señor Jesús no se queda ahí. Presta. Porque aunque la respuesta fue palomita, ahora presta. Porque Él va a ir más allá de lo que esto lo puede saber solamente un cristiano informado. Pero lo que viene, solo lo puede hacer un discípulo que es transformado.
Hay un segundo mandamiento, al igual dice que es importante. Wow. Amarás a tu prójimo. Uf. Buenos días. Como dijo la señora Dani Goyo, están muy serios. Y concluye, porque la trampa, ¿qué crees? No le salió. Porque frente a él estaba el Señor de señores, aquel que Padre ha enviado para evidenciar que Él es el camino, la verdad y la vida. Él lo dijo en el Evangelio de Juan: ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas está la vida eterna, pero esas Escrituras son las que dan testimonio. Hablan ¿de qué? De mí. Si tú pasas solamente a saber de Cristo y no hay un vivir a Cristo, solamente eres un casi cristiano. Si no se atraviesa el decir que amas a Dios y que lo tratas de expresar porque sirves, porque asistes a la iglesia, algunos, voy a decirlo, ni siquiera eso hacen, pero no vives a diario con lo que es el segundo mandamiento, con lo coloca hacia tu medio, tu entorno, tu familia, tu jefe de trabajo, tu compañero, tu vecino, la persona con la que te relacionas a diario, y realmente no hay una conexión de lo que dices a lo que haces, no te engañes, es un casi cristiano. Porque el Señor Jesús dice, mira, y no solamente redondea la clase magistral, porque toda la ley y las exigencias de los profetas, está hablando el canon en ese tiempo era el Nebim, Ketubim y la Torá, y él está diciendo, o sea, todo este canon se resume en estos dos mandamientos. ¿Y qué crees? Comprimes el Antiguo Testamento, extraes la verdad de cada uno de los libros y podemos llegar a la conclusión. Esto se trata de amar a Dios. ¿Cómo? Primeramente, ¿de amar a quién? A Dios. ¿Cómo? Corazón, alma, mente, y amar a tu prójimo. Y Jesús lo dice, porque eso se basa en esos dos mandamientos. Es decir, les vinieron unos casi cristianos, vinieron unos religiosos y salieron regresando, son casi cristianos. Pero la gran realidad, un casi cristiano no está lejos del Evangelio, pero sigue estando fuera de él. Creo que no tengo que agregar más. ...2026... todos los mensajes de enero nos van a apuntalar a eso. Estamos en 21 días de ayuno, estamos en el día 7. Y estamos siendo confrontados, amada familia, desde la serie y cada sesión que hemos tenido aquí. No podemos y no debemos seguir igual. La invitación que Dios está haciendo a su iglesia para este tiempo es: no puedes ni debes seguir igual.